El cerebro humano procesa unos 60.000 pensamientos al día y, a ver, la ciencia demuestra que casi el 80% de ellos tienden a ser negativos. O sea, una barbaridad. Es casi todo el volumen diario. Totalmente. Es decir, venimos equipados con una maquinaria que por defecto produce dudas, miedos y, bueno, preocupaciones constantes. Y eso agota a cualquiera. Claro, agota muchísimo. Por eso hoy vamos a analizar por qué nuestra mente parece estar programada de fábrica para el autosabotaje. Y lo más importante, cómo reescribir ese código. Tenemos sobre la mesa un material de origen fascinante, una extensa transcripción basada en los principios de Brian Tracy sobre la reprogramación mental. Un material muy potente, la verdad. Sí, muchísimo. Y la misión de este análisis a fondo es desmitificar una creencia muy arraigada, porque existe la tendencia a pensar que las personas que postergan sus proyectos o abandonan sus sueños tienen mentes débiles, como si fuera, no sé, un defecto de carácter insalvable. Ya, la típica etiqueta de que alguien no vale para eso. Exacto. Pero los documentos plantean una perspectiva radicalmente distinta. Nos dicen que no existen las mentes débiles. Lo que existen son mentes profundamente contaminadas. Es un cambio de paradigma total. Y tanto. Nuestro objetivo hoy es explorar exactamente cómo se puede desintoxicar el cerebro de esa basura mental. Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto utiliza una analogía directa que rompe cualquier excusa. Compara la dieta mental con la dieta física. A ver, cuéntame eso. Pues imagínate que alguien decide desayunar, comer y cenar comida basura. Bollería industrial, refrescos azucarados, todos los días durante años. A nadie en el planeta le sorprendería que su cuerpo terminara enfermando. Claro, el cuerpo revienta. Sería lo lógico. Exacto. Es una consecuencia natural, pura biología humana. Sin embargo, aplicamos una ceguera total a lo que consumimos a nivel mental. Tragamos miedos, críticas, quejas y noticias alarmantes a diario. Y luego nos sorprende sentir ansiedad, parálisis o inseguridad a la hora de tomar decisiones. Y esa ceguera es precisamente la que hace que este análisis sea tan crucial para cualquiera que busque mejorar su rendimiento o su bienestar. Durante más de 40 años de estudios sobre los patrones del éxito, la conclusión a la que llegan las fuentes es tajante. A ver, Pues que las personas altamente productivas no nacen con cerebros biológicamente superiores. no tienen un superpoder. Que va para nada. No poseen un hardware distinto ni un genoma privilegiado que les haga inmunes al miedo. La diferencia fundamental radica en que han aprendido a proteger su cerebro como si fuera su activo financiero más valioso. O sea, lo cuidan de verdad. Totalmente. Entienden la mecánica básica. Una mente alimentada con toxicidad enferma y una mente enferma procesa la realidad de forma distorsionada. Y claro, eso inevitablemente lleva a tomar decisiones deficientes. Lógico, basura entra, basura sale, ¿no? Exacto. Todo empieza por reconocer que el cerebro es increíblemente maleable, es plástico. Responde, se moldea y se recablea de forma directa según la materia prima. Es decir, la información y los estímulos que se le proporciona a diario. Entender esa maleabilidad lo cambia todo, estoy segura. Pero antes de entrar en cómo limpiar esa contaminación, resulta vital comprender de dónde viene. Porque ese sesgo hacia la negatividad del que hablábamos al principio, ese 80% de pensamientos destructivos, no es un fracaso personal. Las fuentes dejan claro que es un mecanismo de supervivencia. Totalmente imprescindible en su momento, sí, pero completamente desfasado en la actualidad. Ya. Piensa que durante cientos de miles de años la evolución priorizó la supervivencia sobre la felicidad. Nuestros antepasados no sobrevivían en un entorno hostil por ser optimistas frente a un ruido en los arbustos. Claro, si pensaban que era el viento, se los comía el león. Ahí le has dado. Sobrevivían porque el cerebro anticipaba el peor escenario posible, como un depredador acechando. El cerebro es, en esencia, una máquina de anticipar amenazas. Madre mía. El problema neurológico actual es que seguimos operando con ese mismo software primitivo. El cerebro sigue escaneando el horizonte buscando el peligro de muerte, pero ahora esas amenazas han mutado. Ya no hay leones. Exacto, ya no son leones en la sabana. Son, pues, un correo electrónico del jefe a última hora, un comentario crítico en redes sociales o la incertidumbre económica. ¡Qué fuerte! Y el cuerpo reacciona igual. Igual. Si no se entrena conscientemente, la amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, secuestra la atención y nos mantiene en un estado de alerta y supervivencia perpetua. Y para salir de esa trampa evolutiva, el material nos propone una intervención radical en lo que consumimos, volviendo un poco a la metáfora del jardín. La mente es como un trozo de tierra extraordinariamente fértil.
A la tierra le da absolutamente igual lo que plantes. Claro, no juzga. Exacto. Cultivará con la misma fuerza una semilla de roble que una semilla de cicuta, que es venenosa. Pero si no se planta nada de forma deliberada, si se deja el jardín a su suerte, lo que van a crecer son malas hierbas. Y las malas hierbas crecen rapidísimo además. Ya ves, nadie tiene que ir a regar las malas hierbas, aparecen solas, igual que la negatividad. Por eso el texto propone una acción de choque, una limpieza mental de 30 días. Eso suena intenso. Lo es, lo es. Consiste en reducir drásticamente, casi a cero, el consumo de noticias negativas y limitar muchísimo la exposición a redes sociales. Y el truco es sustituir ese espacio con contenido de desarrollo personal, audiolibros o conferencias. Fíjate, el impacto de esos 30 días va mucho más allá de simplemente sentirse un poco mejor. Es una intervención neurológica profunda. ¿En qué sentido? Pues que, al cortar el suministro diario de información que genera alarma social o indignación, se reducen drásticamente los niveles de cortisol en el torrente sanguíneo. La hormona del estrés. Esa misma. Al bajar el cortisol, el cerebro comienza a salir de ese estado de lucha o huida. El sistema nervioso parasimpático, que es el encargado del descanso y la digestión mental, puede por fin tomar el control. O sea, dejamos de huir del león invisible. Exactamente. Es literalmente apagar el incendio químico que impide pensar con claridad. Y claro, una vez que se controla la información que entra desde fuera, surge el desafío de lidiar con el ruido que ya está instalado dentro. Y ahí entra un concepto que a mí personalmente me parece rompedor. Es la idea de que un pensamiento no es una orden, ni una profecía, ni siquiera una verdad absoluta. Es simplemente actividad eléctrica transitoria cruzando el cerebro. Es un enfoque súper liberador. Totalmente. Imaginemos que la mente es como el salón de nuestra casa. Estamos tranquilamente sentados en el sofá y de repente un desconocido entra dando patadas a la puerta. Así, sin avisar. Sí, sí. Se planta en el centro de la sala y empieza a gritarnos que no somos lo suficientemente buenos, que el proyecto va a fracasar y que vamos a hacer el ridículo delante de todos. ¿Qué haríamos en esa situación? Pues llamar a la policía o echarlo a patadas, vamos, de inmediato. Evidentemente. Sin embargo, cuando se trata de nuestros propios pensamientos destructivos, no solo no los echamos, sino que les preparamos un café. Ya, les damos conversación. Exacto, les damos conversación y dejamos que acampen en el salón de nuestra cabeza durante años. Para contrarrestar esto, el material sugiere la técnica de la nube. Ah, la de visualización. Sí, cuando aparece un pensamiento intrusivo, en lugar de debatir con él, se visualiza cómo se coloca sobre una nube y se le deja pasar flotando hasta que desaparece por el horizonte. Lo fascinante aquí es la mecánica anatómica de por qué esa visualización, aparentemente simple, es tan poderosa en realidad. En psicología clínica, esto se acerca mucho a lo que se denomina difusión cognitiva. ¿Difusión? ¿Cómo separar cosas? Exacto. Los pensamientos se vuelven tiránicos porque los fusionamos con nuestra identidad. Creemos que somos lo que pensamos. Al visualizar el pensamiento en una nube, se está creando una distancia espacial imaginaria. Claro, lo ves desde fuera. Eso es. Esa pequeña pausa obliga al córtex prefrontal, la parte lógica y analítica del cerebro, a encenderse para observar el pensamiento desde fuera, y al hacer esto, le quitamos el control a la amígdala. O sea, apagamos la alarma. Sí. Además, hay un principio en neurociencia que dicta que las neuronas que se disparan juntas se conectan con más fuerza. ¿Vale? Cada vez que nos enzarzamos en una discusión mental con una inseguridad, le estamos inyectando energía y reforzando esa conexión sináptica. Se convierte en una creencia rígida, en un cristal a través del cual vemos el mundo. ¡Qué peligro! Mucho. Al observar el pensamiento y dejarlo ir sin reaccionar emocionalmente, practicamos la poda sináptica. Le cortamos el suministro eléctrico a esa red neuronal y con el tiempo, el pensamiento pierde su fuerza y su capacidad de alterarnos. Básicamente, le quitamos el oxígeno al fuego. Ahora bien, una vez que logramos frenar esa espiral negativa interna y detenemos a los intrusos, surge un vacío, porque el cerebro necesita enfocarse en algo. La mente no soporta el vacío, claro. Eso es. Ya no estamos a la defensiva, así que toca pasar a la ofensiva y decidir activamente hacia dónde apuntar la linterna de la atención. Y hay una máxima que lo resume a la perfección. El cerebro humano es incapaz de concentrarse intensamente en dos cosas opuestas al mismo tiempo.
Eso es biológicamente imposible. Claro, no es posible sentir una gratitud genuina y en el mismo milisegundo exacto estar consumido por el pánico. Y para dirigir esa linterna, las fuentes introducen un concepto anatómico clave, el sistema de activación reticular, o SAR. El SAR, una estructura fundamental, sí. Explícanos un poco cómo funciona eso. Pues a ver, el sistema de activación reticular es una red de neuronas en el tallo cerebral y actúa como el filtro de aduanas definitivo de la mente. Piensa que, en cada segundo, recibimos millones de bits de información a través de la vista, el oído, el tacto. ¿Millones? Millones. Si el cerebro intentara procesar todo ese volumen a nivel consciente, sufriríamos un colapso total en cuestión de segundos. Nos fundiríamos los plomos. Literalmente. Así que el SAR hace el trabajo sucio. Escanea el entorno, decide qué información es vital basándose en lo que consideramos importante y bloquea el resto. Es el portero de una discoteca dejando entrar solo a los que están en la lista VIP. Me encanta esa analogía. Y la revelación que plantea el material es que nosotros, de forma consciente, podemos escribir esa lista VIP. Exactamente. Nosotros decidimos quién entra. Es la explicación científica detrás del clásico fenómeno del coche nuevo. Imaginemos que decidimos comprarnos un modelo específico de coche en color rojo. De repente, al salir a la calle, vemos ese mismo coche rojo exacto en cada semáforo, Sí, aparcado en cada esquina. adelantándonos en la autopista en todas partes. Obviamente, nadie ha fabricado miles de coches rojos de la noche a la mañana para perseguirnos. Sería una conspiración un poco rara. Un poco, sí. Esos coches siempre estuvieron ahí, circulando por la misma calle todos los días. Pero antes, el SAR los clasificaba como ruido visual irrelevante y los borraba de la percepción consciente. No estaban en la lista VIP. Exacto. En el momento en que se les asigna valor e importancia, el cerebro despliega su radar para buscarlos. El documento traslada este mecanismo a la rutina diaria mediante 3 preguntas matutinas de calibración. A ver, ¿cuáles son? Muy sencillas. ¿Qué puedo aprender hoy? ¿Qué puedo mejorar hoy? ¿Y qué oportunidad puedo aprovechar hoy? Al arrancar la mañana con esas 3 incógnitas, se está programando el código del SAR. Claro, le estás dando las instrucciones de búsqueda. Sí, para que pase las siguientes 16 horas escaneando el entorno laboral y personal en busca de soluciones y oportunidades, filtrando automáticamente el ruido inútil. Y funciona de forma combinada con una táctica de sustitución de emergencia. Porque claro, el filtro no es perfecto y los viejos hábitos mueren matando. Totalmente. A veces se cuelan cosas. Sí, si el SAR deja pasar un pensamiento automatizado como este proyecto es demasiado grande, vamos a fracasar. La instrucción no es intentar dejar la mente en blanco, porque el cerebro aborrece el vacío. Ya. La instrucción es utilizar esa maleabilidad para sustituir el pensamiento de inmediato por otro del tipo, bueno, vamos a encontrar una forma de dividir esto en partes manejables. Es como redirigir. Exacto. Se trata de un entrenamiento de atención constante, muy similar a reconducir a un cachorro que se sale del camino. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque voy a hacer de abogada del diablo. Todo esto suena impecable en un entorno aislado, casi de laboratorio. Pero el material aborda el riesgo del entorno externo, advirtiendo que las emociones y las actitudes son patógenos altamente contagiosos. Extremadamente contagioso, sí. Se menciona esa famosa regla empírica de que terminamos pareciéndonos en ingresos, actitud y salud a las 5 personas con las que pasamos más tiempo. El obstáculo realista que cualquiera podría plantear es, bueno, ¿qué pasa si esas personas pesimistas, quejumbrosas o tóxicas no son simples perfiles en redes sociales que podemos silenciar? Ya, y si son reales. Claro, ¿qué pasa si son compañeros de trabajo que se sientan en la mesa de al lado 8 horas al día o incluso familiares cercanos con los que convivimos? Esa es la verdadera prueba de fuego. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología social y la neurociencia evolutiva, entendemos por qué es tan difícil. A ver, ilumínanos. Los seres humanos somos criaturas tribales equipadas con neuronas espejo. Estas neuronas están diseñadas biológicamente para imitar y sincronizarse con el estado emocional de quienes nos rodean. Ah, claro, ¿por supervivencia pura? Exacto. Era una herramienta de cohesión vital. Si la tribu entera mostraba pánico, tu cerebro copiaba esa emoción para prepararte para huir, sin necesidad de que vieras al depredador con tus propios ojos. Madre mía, qué inteligente. Hoy en día, esa adaptación al entorno emocional ocurre de forma totalmente silenciosa e inconsciente.
Si nos pasamos el día en una oficina escuchando quejas sobre la economía, o críticas despiedadas hacia otros departamentos, o lamentos continuos, nuestro cerebro empieza a calibrar su propia línea base emocional. ¿Se adapta a la negatividad? Sí, hacia la negatividad para encajar en la tribu. La erosión es tan gradual que nadie se da cuenta hasta que un día responde con cinismo a una buena noticia. ¡Qué miedo da eso! Mucho. Las fuentes son pragmáticas aquí. No exigen aislarse del mundo ni cortar lazos familiares de forma dramática, sino establecer una arquitectura de límites mentales y físicos. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Pues cambiar el tema de conversación cuando se vuelve tóxico, no alimentar el bucle de la queja asintiendo o buscar excusas para acortar los tiempos de exposición. Y sobre todo, compensar. ¿Compensar? Sí. Si es inevitable pasar 2 horas en un entorno laboral altamente tóxico, se requiere una higiene mental proactiva. Aislarse después para escuchar un contenido estimulante, tener una conversación profunda con alguien optimista o leer, hay que equilibrar la balanza química del cerebro. Entiendo. Es como si, por motivos de fuerza mayor, tuviéramos que atravesar a diario una habitación llena de humo tóxico. Buena analogía. Sí, Quizás no podamos evitar cruzarla, pero podemos decidir caminar rápido, no respirar hondo, salir cuanto antes y, lo más importante, ir a tomar aire fresco purificado inmediatamente después. exactamente eso. Y hablando de ese aire fresco, una vez que hemos levantado los escudos contra el humo externo y hemos aprendido a apagar el ruido interno, el material nos lleva de lleno a la fase de construcción. Toca fabricar redes neuronales nuevas, y aquí entra la práctica de la gratitud. Un tema que suele malinterpretarse bastante. Sí, pero ojo, las fuentes no la enfocan desde una perspectiva mística o de poesía barata, sino respaldada por la psicología positiva más rigurosa. Menos mal. Sí, sugieren el hábito innegociable de escribir o articular mentalmente 3 cosas diarias por las que sentir un agradecimiento genuino. Argumentan que esto cambia radicalmente la sensación de carencia por una de abundancia, estabilizando el sistema nervioso. Esto plantea una pregunta importante y muy habitual hoy en día. ¿Dónde está la frontera exacta entre esta práctica de gratitud y lo que llamamos positividad tóxica? Buena pregunta. Porque, ¿acaso no es vivir en una ilusión ignorar que la hipoteca ha subido o que hay problemas de salud solo para forzarse a ver lo bonito del día? Ya, entiendo por dónde vas. Las fuentes son categóricas al respecto. La verdadera reestructuración cognitiva no tiene absolutamente nada que ver con la negación de la realidad. No es taparse los ojos. Para nada. Quien practica la gratitud de forma estratégica no cierra los ojos ante un despido o una crisis matrimonial. Lo que está haciendo es usar una palanca biológica. Cuando atravesamos una crisis, el cerebro se inunda de cortisol y, como dijimos antes, el córtex prefrontal, el área encargada de resolver problemas, se apaga. Nos paralizamos por completo. ¿Sí? Al obligar al cerebro a buscar activamente 3 elementos positivos reales, por minúsculos que sean, se fuerza la secreción de dopamina y serotonina. Ese cóctel químico actúa como un interruptor manual que vuelve a encender el córtex prefrontal. ¡Qué pasada! O sea, es pura química funcional. Eso es, la gratitud no elimina el problema, pero te devuelve la capacidad analítica y la resiliencia energética necesarias para hacer frente a ese problema y no hundirte en la desesperación. Le devuelve a la mente las herramientas para no ahogarse en un vaso de agua. Y claro, para que esas herramientas no se oxiden, se requiere nutrición diaria. Igual que vamos al gimnasio a hipertrofiar los músculos, el cerebro necesita resistencia progresiva. Hay que entrenarlo todos los días. Exacto. El material sugiere algo muy manejable: dedicar apenas entre 20 y 30 minutos diarios al aprendizaje intencionado. Y aporta un matiz brillante para los que dicen no tener tiempo. Las ideas complejas son como semillas. No hace falta retirarse a un monasterio zen ni bloquear 3 horas en la agenda. Porque nadie tiene ese tiempo hoy en día, claro. Nadie. Se pueden plantar esas semillas mientras se hacen tareas mecánicas, escuchar un buen audiolibro sobre gestión emocional mientras se conduce en el atasco de la mañana, o ponerse una conferencia sobre historia o ciencia de fondo mientras se dobla la ropa o se sale a correr. O mientras paseas al perro, ¿sí? Eso es. Ese pequeño goteo diario, sostenido en el tiempo, altera fundamentalmente el código fuente de cómo procesamos la realidad. Y el concepto clave de ese goteo es la neuroplasticidad acumulativa. Esos 20 o 30 minutos actúan introduciendo nuevo vocabulario, nuevos marcos mentales y perspectivas de resolución de conflictos que antes sencillamente no existían en nuestra base de datos cerebral. Claro, estás ampliando la biblioteca. Exacto.
¿Y por qué es crucial esto? Porque cuando llega una crisis imprevista meses después, el cerebro acude a su archivo para buscar cómo reaccionar. Y busca lo que hay. Claro, si el archivo solo contiene noticias alarmistas y quejas de la oficina, la reacción será el pánico ciego. Pero si el archivo ha sido alimentado con modelos de pensamiento analítico, biografías de personas que superaron obstáculos similares o filosofía estoica, el cerebro tirará de esos recursos. ¡Qué maravilla! Reaccionará con análisis y templanza porque tiene las herramientas de software instaladas para procesar la crisis. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando lo llevamos al terreno de juego? Y aquí llegamos al núcleo duro de los documentos. Toda esta arquitectura mental, la difusión cognitiva, el sistema de activación reticular calibrado, los límites al entorno y la nutrición intelectual no sirven absolutamente de nada si se quedan atrapados en la teoría. De nada, papel mojado. Claro, la acción inmediata es el pegamento que fija la nueva mentalidad a la realidad. Porque el texto señala con el dedo un error monumental, casi universal, que comete la mayoría de la gente: posponer la ejecución a la espera de sentirse seguros. Ah, el clásico. La eterna mentira de, bueno, lo haré cuando deje de tener miedo, o empezaré cuando tenga más confianza. Ese es, sin lugar a dudas, uno de los espejismos más peligrosos de la psicología humana. Es la creencia errónea de que el estado emocional óptimo, la valentía o la certeza, debe preceder obligatoriamente a la acción. Que primero se adquiere la confianza y luego, como consecuencia, uno da el paso. Y no es así, ¿verdad? Para nada. La realidad neurológica y conductual opera exactamente a la inversa. Las creencias profundas sobre nuestra propia identidad no se forjan pensando en ellas frente a un espejo. Se forjan en el yunque implacable de la acción. En la práctica pura y dura. Eso es, cuando tomamos acción empírica en el mundo real, especialmente cuando lo hacemos a pesar de que el pulso esté acelerado y las manos suden por el miedo, le estamos enviando al cerebro una prueba irrefutable de nuestra capacidad. Le estamos demostrando que podemos. Exacto. El cerebro actúa como un científico observando nuestro comportamiento. Ve la acción y concluye: vaya, he hablado en esa reunión o he lanzado ese proyecto a pesar del terror que sentía. Por lo tanto, debo ser el tipo de persona que es valiente y capaz. Qué interesante, cambia su propia percepción. Completamente. Esa evidencia empírica acumulada es el único material de construcción que solidifica una nueva identidad mental de forma permanente. Nos pone frente a lo que podríamos llamar la paradoja de la confianza. La confianza jamás es un regalo que cae del cielo, ni un rasgo innato. Es un subproducto orgánico de haber hecho las cosas mal, de haber tropezado, de haber sobrevivido al error y de seguir avanzando. Literalmente es eso. El material lo resume en un mandato contundente. No es la confianza la que genera la acción, es la acción la que fabrica la confianza desde cero. Si tenemos una idea, un impulso constructivo o un límite que poner, el requerimiento es ejecutarlo en las próximas 24 horas. No dejarlo para el lunes. Exacto. Dar un paso ridículamente pequeño hoy mismo, sin esperar al momento perfecto. Porque el momento perfecto, sin miedo y con todas las variables controladas, es una ilusión diseñada a medida por la amígdala para mantenernos cómodos, inactivos y a salvo en el fondo de la cueva. Si sintetizamos el mensaje transversal que extraemos de todas estas fuentes, podemos ver la mente humana como el sistema operativo más avanzado y potente del universo conocido. Podemos instalarle los mejores antivirus, que serían esos límites protectores frente al entorno tóxico. Podemos limpiar el disco duro y vaciar la papelera de reciclaje, aislando los pensamientos intrusivos en nubes imaginarias. Y podemos actualizar constantemente el software, introduciendo nuevas herramientas analíticas cada día. Pero falta algo. Claro. Al final del día, todo sistema operativo, por sofisticado que sea, necesita un comando de ejecución para correr el programa en el mundo físico. Y en la experiencia humana, ese comando es la acción imperfecta. Acción imperfecta. Me gusta. Sin acción, toda esta preparación mental se pudre, convirtiéndose en mero potencial acumulado y frustración. La propia acción es la herramienta de calibración final de cerebro. Ha sido un viaje denso, revelador y, sobre todo, tremendamente aplicable. Para hacer un repaso ágil y empaquetar todo lo que hemos extraído hoy. A ver, hemos descubierto que el primer frente de batalla es el control de la información, con ese desafío de la dieta mental para cortar la comida basura mediática y reducir el cortisol. Fundamental ese primer paso. Sí. Luego hemos explorado la mecánica del sistema de activación reticular y cómo programar nuestro radar interno mediante preguntas estratégicas para buscar oportunidades en el caos. Escribir la lista VIP.
Exacto. También hemos diseccionado la necesidad vital de establecer aduanas emocionales frente a las neuronas espejo del entorno. Y como colofón, hemos desmontado la trampa del miedo, utilizando la acción cruda e inmediata como la única fábrica real de confianza empírica. Y fíjate, el motivo subyacente por el que interiorizar esta mecánica es vital es porque devuelve el control absoluto del volante a nuestras manos. Tal y como insisten los textos analizados, el futuro a largo plazo de una persona no está codificado por su pasado. Es decir, no somos prisioneros de lo que hicimos ayer. Para nada. No está determinado por los errores garrafales que alguien cometió hace una década, ni siquiera por las circunstancias socioeconómicas exactas del presente. El futuro empieza a ramificarse y a construirse a partir de las decisiones precisas que se toman, desde este mismo instante, sobre qué pensamientos van a tener permiso de residencia en la mente y cuáles van a ser desahuciados. Es una responsabilidad que asusta un poco, la verdad, pero al mismo tiempo es profundamente liberadora. Sí, muy liberadora. Y para cerrar este análisis a fondo, me gustaría volver por un segundo a esa técnica de la difusión cognitiva, a la idea de que los pensamientos son solo actividad eléctrica transitoria. Hemos hablado de visualizar nuestras mayores inseguridades y miedos como si fueran simples nubes pasajeras cruzando el cielo de la mente, aprendiendo a dejarlas ir. Pero si logramos interiorizar esa separación anatómica, si entendemos que nuestros pensamientos son solo nubes y que somos nosotros quienes decidimos si les prestamos atención o no, bueno, ¿quién o qué es esa fuerza silenciosa dentro de nosotros que está observando a las nubes desde la distancia? Ostras, qué buena pregunta. Cuando logramos limpiar la contaminación, cuando apagamos por fin el ruido ensordecedor de las quejas y los miedos heredados, ¿quién es el que queda realmente al mando de la máquina? Es una perspectiva fascinante para explorar a solas cuando hay un momento de silencio. Desde luego da mucho para pensar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.